¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre el tema de trastornos funcionales digestivos. Son alteraciones que los familiares detectan en los niños con incertidumbre específica en su estado de salud, en riesgo de padecer alguna enfermedad que ante su persistencia de expresión les crea angustia al no haber mejoría a través del tiempo. Se consideran como una combinación de malestares digestivos recurrentes y crónicos que no tienen una explicación en base a alguna alteración estructural o enfermedad específica. De acuerdo a las consideraciones referidas, se establece que este tipo de trastornos en realidad no constituyen una enfermedad orgánica que como tal amerite la realización de estudios determinados para confirmarla y tampoco va a justificar el empleo de tratamientos específicos para mejorarse, ya que solo son modificaciones funcionales que se expresan a partir de la influencia del desarrollo digestivo a diferentes edades bajo el ambiente biológico y emocional del niño. Solo que para ser identificado como trastornos funcionales necesitan contar con algunas características específicas que en su conjunto se han establecido como criterios y por el sitio en donde se acordaron en la primera ocasión se les conoce entre los médicos como criterios de Roma, que al paso del tiempo se han actualizado por periodos variables. En el caso de los niños, esos trastornos se definen en función de la alteración o del síntoma que llegan a tener en una forma predominante, a diferencia de lo que pasa en los criterios del adulto, en el que la clasificación se basa tomando en cuenta el órgano afectado. A continuación vamos a describir en forma general cada uno de los trastornos funcionales en los niños ya aceptados con sus criterios específicos. La regurgitación del recién nacido y del lactante se va a caracterizar por un retorno involuntario hacia la boca o afuera de la misma del contenido del estómago sin afectación de su estado general. Sus criterios incluyen más de 2 regurgitaciones al día durante al menos 3 semanas, ausencia de signos de alarma en el paciente con riesgo a su vida y ausencia de enfermedades en el cerebro, sistema digestivo o nutricional que lleguen a explicar estos datos. La rumiación del lactante se genera la regurgitación o el ascenso de una forma voluntaria y habitual del contenido del estómago hacia la boca. Sus criterios exigen al menos durante 3 meses que se note ser precedido por movimientos repetitivos en alguna parte del sistema digestivo, con aparición entre los 3 y 8 meses de edad y con una nula respuesta a tratamientos previos con medicamentos o algún tipo de alimento y también sin modificación de su respuesta a pesar del empleo de los medicamentos. No se acompaña de ganas de vomitar y tampoco de dificultad respiratoria. No se presenta mientras el niño duerme o está en interacción con otras personas en su entorno. El cólico del lactante se manifiesta en los menores de 4 meses con sesiones de llanto muy intensas durante horas y que es muy difícil de llegar a calmar. Los criterios normalmente incluyen sesiones de llanto de inicio y culminación sin una causa notoria, con tiempos de duración de más de 3 horas, más de 3 días a la semana sin afectar a su desarrollo. Se asocia también con aumento de volumen abdominal, piernas flexionadas sobre el abdomen y la cara de dolor. La diarrea funcional afecta a edades de 6 a 36 meses, con más de 3 evacuaciones al día, abundantes, no formadas, sin dolor mientras está despierto, más de 4 semanas sin falla en su desarrollo y en su alimentación. En cuanto a los vómitos cíclicos, se presentan con 2 o más episodios de vómito o de náuseas intensas que duran horas o días, con retorno al estado normal de salud tras desaparecer el episodio, durante semanas o meses. Se presentan bajo circunstancias específicas a una misma hora del día o de la noche y ceden con el sueño natural o inducido. Pueden asociarse en una forma futura con la presencia de migraña. Otro trastorno también es la rumiación en el adolescente. Durante 2 meses debe existir al menos
una vez a la semana, en regurgitaciones repetidas no dolorosas después de las comidas, cuyo contenido se vuelve a tragar o es expulsado. No aparecen durante el sueño y no se acompañan de náuseas. No existen alteraciones adicionales que puedan explicar estos síntomas. En cuanto a la aerofagia, esta nuevamente se va a presentar durante meses. Debe tener al menos una vez a la semana dos de los siguientes datos: tragos de aire, aumento del volumen abdominal, eructos repetidos y aumento de flatulencias. Es característica la desaparición de estos datos durante el transcurso de la noche. Hay otros trastornos relacionados al dolor abdominal, los cuales van a incluir la dispepsia funcional, el intestino irritable, migraña abdominal y dolor abdominal funcional, que no se asocian a alguna enfermedad que explique sus manifestaciones. La dispepsia funcional durante 2 meses debe tener al menos una vez por semana dolor o malestar en la boca del estómago que no cambia con la defecación o con el aspecto fecal. El intestino irritable, por su parte, nuevamente se presenta también durante los siguientes 2 meses. Al menos una vez a la semana va a tener dolor o malestar abdominal asociado en la cuarta parte del tiempo total a diferentes tipos de características, como es la mejoría en la evacuación, y va a estar su aparición relacionada a cambios en la frecuencia, forma y aspecto de las evacuaciones. La migraña abdominal durante el último año debe presentar 2 o más episodios de dolor abdominal repentino, intenso, agudo, alrededor del ombligo, que generalmente va a tener una duración de más de 1 hora y que interfiere en la actividad del niño. Este dolor se asocia con combinaciones de falta de apetito, náuseas, vómito, dolor de cabeza, palidez y la molestia a la luz. El dolor abdominal funcional se va a presentar durante 2 meses al menos. Debe tener una vez a la semana dolor abdominal continuo, episódico, que interfiere en al menos la cuarta parte del tiempo con pérdida de alguna actividad diaria y combinaciones con dolor de cabeza, dificultad para dormir o dolor en alguna extremidad. Los trastornos de la defecación van a comprender la disquesia del lactante, el estreñimiento funcional y la incontinencia fecal no retentiva. La disquesia del lactante se presenta en lactantes menores de 6 meses, con episodios de esfuerzo y llanto al menos de 10 minutos de duración antes de que lleguen a presentar sus evacuaciones. El estreñimiento funcional durante los últimos 2 meses al menos una vez a la semana, menos de 2 deposiciones a la semana, un episodio de incontinencia fecal, antecedentes de retención fecal excesiva y o de movimientos intestinales dolorosos o intensos, existencia de evacuación abundante y voluminosa en el recto y antecedente o historia de evacuaciones que pueden incluso llegar a obstruir el baño. La incontinencia fecal no retentiva durante al menos deberá presentar los 2 últimos meses defecación en lugares socialmente no apropiados al menos una vez al mes, ausencia de retención fecal y ausencia de alguna enfermedad que pueda condicionar ese tipo de alteración. De esta forma hemos descrito la mayor parte de los trastornos funcionales digestivos que se presentan en la infancia. Consideramos que la expresión sintomática de ellos normalmente va a depender del desarrollo cerebral, afectivo y particular de cada niño, junto con las alteraciones orgánicas y emocionales de su propia vida. Es natural que la decisión de buscar atención médica para las alteraciones digestivas notadas por los familiares se van a generar a partir de su preocupación ante una posible enfermedad que pueda traer consecuencias futuras. El umbral de la preocupación del familiar a su vez es obviamente variable, de acuerdo con sus experiencias y expectativas, su capacidad de aceptación y la percepción de la enfermedad.
Por esta parte, la consulta médica no solo debe motivar la atención solo sobre los síntomas que expresa el niño, sino que también deberá de incluir la atención sobre su familia y sus miedos, conscientes o inconscientes, en donde el manejo de la angustia familiar podrá ser la prioridad a establecerse. Estos trastornos no solo requieren que se informen a los familiares como modificaciones digestivas temporales por su desarrollo y de una definición específica de la alteración, ameritan dar una atención a los familiares cercanos para lograr una alianza adecuada en su seguimiento y conductas a modificar. Se requiere siempre descartar alguna enfermedad previa que pueda estar asociada con estas alteraciones y su atención incluye obviamente la valoración por parte del gastroenterólogo pediatra y en un dado caso, si se descartan los problemas orgánicos, la del psicólogo para liberar la tensión familiar y la que llegue a tener también el propio paciente. Una vez definido el cuadro como un trastorno funcional digestivo, se deben de evitar estudios innecesarios y tensiones emocionales excesivas en los familiares. Si ha sido de su agrado este tipo de información, les pedimos que nos favorezcan con un like a este video. Si no lo ha hecho, suscríbase también a nuestro canal, active las notificaciones para recibir la información de cuando se publican otros nuevos, compartan los enlaces con otras personas que puedan tener interés en este tipo de información. Recuerde que también estos enlaces los lleva al blog en donde están ya descritos todas las posibles dudas que ustedes lleguen a tener con sus hijos y los libros también que los pueden adquirir en forma física o en electrónica. Por lo demás, solamente nos resta agradecer su atención, esperando contar con ella en nuestro siguiente video. Hasta luego.